Bienvenidos, somos Noelia y Ana y este es nuestro espacio Si las piedras hablaran. Buenos días, Ana, y bienvenidos a todos a este pequeño espacio donde hablamos de todo un poco. Vamos, de lo que bien se nos ocurre. Buenos días a todos, piedras, y a ti también, Noelia. Pues hija mía, sí, nos metemos en todos los bosques, como hoy que estamos aquí disfrutando de la naturaleza y de una infusión haciendo lo que más nos gusta, que no sabes lo que es. Pues hablar, ¿no? Claro, hablar. Sí, Ana, que nos gusta una buena conversación, una risa, un programa y aprender también. Eso también nos gusta. Claro. Sí, este programa nació con la intención de ayudar a las personas a manejarse mejor en este mundo tan difícil, que muchas veces no entendemos muy bien. Es que, Ana, vivimos en un mundo imperfecto, muy imperfecto, de extremos, de excesos y a veces de defectos también. Pasa en todos los ámbitos, Noelia, en la familia, padres muy permisivos, padres extremadamente rígidos. ¿Qué nos cuesta al ser humano el equilibrio y tener siempre sentido común? Somos personas imperfectas y eso lo llevamos a todos los ámbitos de la vida y ese problema también pasa en los trabajos. Hay jefes que parecen dueños más que jefes y no saben ejercer su liderazgo y su autoridad. Pues sí, vivimos cargados de experiencias que muchas veces nos hacen sentir que la palabra autoridad pues no es nada bueno, que no significa nada bueno, que debe ser algo que es irrespetuoso, que se impone y que a veces hay que ejercerla aplastando a la otra persona. Sí, es así. Solemos pensar que autoridad puede ser igual a abuso de poder. Existe un concepto errado de autoridad en el cual el jefe o otra persona busca imponerse ante los demás intentando mostrar al otro quién es el que manda aquí. Aquí mando yo. Nuestras vivencias infantiles ya desde el principio nos marcan cómo percibimos lo que es la autoridad cada uno. A lo mejor hemos tenido una autoridad muy rígida, muy flexible, sin que dé lugar al diálogo y con imposiciones que no tienen lógica ni sentido. O por el contrario, vivencias infantiles de falta de autoridad por parte de nuestros padres, sin saber muy bien en qué marco movernos. Esto sucede cuando se han situado desde un lugar de simetría, como colegas, como amigos, así simétricos, ¿no? O cuando nos han dado un grado de libertad antes de tiempo para el cual no estábamos preparados para gestionar por ser inmaduros. Exactamente. Es que es súper importante identificar el tipo de autoridad o autoridades que vivimos en nuestra infancia y es muy importante para reconocer los patrones, percepciones, vivencias tanto conscientes como inconscientes que pueden haber quedado grabadas en nuestra memoria y hacen que representemos internamente la autoridad de cierta manera irreal. A ver, por ejemplo, ¿qué entendemos por autoridad con nuestros hijos? ¿La autoridad que impone, Noelia, o la autoridad que cuida? Muy buena pregunta. Los niños lo que más anhelan es el amor de sus padres y se fijarán con atención en ellos para descifrar qué se espera de ellos. Así que, bueno, pues estarán muy pendientes para saber lo que pueden hacer y lo que no. Es que cuando los adultos nos colocamos en un lugar de asimetría, un lugar diferente a ellos, no igual, nos colocamos desde nuestra experiencia de vida y nuestro conocimiento y desde ahí les acompañamos a crecer, que esa es la clave, ¿no? Acompañarles a crecer protegiéndoles de experiencias para las cuales quizás aún no están preparados. ¿Esto qué implica? Pues esto implica limitar ciertas vivencias en algunos momentos a través de los límites. Qué importante los límites, Ana. Y también en construir un marco que les permita sentir la seguridad y la claridad de dónde poder moverse en libertad. Así que la autoridad que cuida, ¿qué es lo que hace? Que da dirección. Y eso les hace sentir a los niños seguridad, tanto física como emocional. Autoridad y límites son dos conceptos que están muy ligados entre sí, Noelia. Entonces hemos dicho que la autoridad se va construyendo en el vínculo desde el inicio de la vida, aunque en las diferentes etapas del desarrollo se muestra de forma diferente. Siempre está presente que el papel de nosotros como adultos es diferente al de los niños. Claro. Siempre diferente. Sí. Cuando cuidamos que nuestro hijo no se acerca a peligros o cuando le transmitimos cómo relacionarnos con respeto a los demás, por ejemplo, no insultando, o cuando le limitamos en ciertas experiencias como cruzar solo la calle o les dejamos hacer otras cosas, ahí estamos ejerciendo autoridad. Pues sí, Ana, pues sí, debemos reflexionar si queremos que nuestros hijos sean obedientes o que más bien desarrollen su propia autorregulación para poder ser personas responsables de sus actos, porque no vamos a estar con ellos siempre. No, tienen que saber regularse. Y mira, Noelia, vamos a ver, autoridad y autoritarismo, ¿vale? Que hemos titulado así nuestro podcast. Estas dos palabras tienen una forma parecida de escribirse, pero significan diametralmente lo opuesto. Es increíble lo que se diferencian. Sí, la verdad es que sí, son parecidas, pero no tienen nada que ver. No. Mira, la autoridad es tener el derecho a mandar o dirigir a otras personas
y alguien la posee cuando los demás le obedecen, no porque se sientan intimidados o coaccionados, sino porque reconocen, y aquí está la palabra importante, ¿no? Reconocen el derecho que tiene a mandarle. Por tanto, autoridad no es sinónimo de poder, sino de poder legitimado. Exactamente, Noelia. Y en contraposición está el autoritarismo, que es un modo de ejercer el poder de una forma ya autoritaria. Se entiende también como una actitud así como abusiva de la autoridad. Sí. Y las personas a veces obedecemos por miedo a los castigos que nos puedan poner o porque nos sentimos amenazados. Por ejemplo, a ver, si viene aquí un atracador y nos pide dinero, nos apunta con una pistola, ¿vamos a obedecer o no, Noelia? Hombre, yo sí. Claro, pero no por autoridad, sino por coacción. Y esto ya sería autoritarismo, obedecer a la fuerza. Pero vamos, que esto no es algo nuevo tampoco. No. El autoritarismo, entendido como forma de gobierno autoritario, se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad desde siempre. El autoritarismo es una de las características de los sistemas dictatoriales. Ah, sí, mira, un ejemplo actual de autoritarismo puede ser el gobierno que hay en Corea del Norte. Muy buen ejemplo. Y en el contexto de las relaciones sociales también se da. Como un ejemplo clásico de autoritarismo es el que en ocasiones se da en el entorno familiar. También. Se considera que existe un autoritarismo cuando los padres ejercen de figura de autoridad de una manera represiva o con normas muy fuertes y en ocasiones con métodos de control violentos, ¿no? Hay maltrato. La autoridad que le concedemos a alguien se hace, ¿por qué? Pues porque valoramos su posición, sus capacidades o su inteligencia, sus buenas intenciones con respecto a nosotros y también por otro sinfín de motivos, ¿no? La autoridad se ejerce bien y supone ayudar a la persona mandada a crecer y a madurar. Por eso mi marido es autoridad para mí. Mira, Anita, te voy a dar un dato muy interesante. A ver, dime. El término griego correspondiente a autoridad es exousía. Exousía. ¿Qué te parece mi griego? Muy bueno. 5 años para estudiar la palabra que me he llevado. Pero bueno, esto más o menos significa que el que tiene autoridad muestra su poder como algo que brota de sí mismo, que le es natural, que le nace, vamos. Muy buena palabra, exousía. Exousía. Pues sí, Noelia, la persona con autoridad no necesita imponerla ni demostrarla para convencer a los demás. La genuina autoridad se impone por sí misma y es reconocida por los otros sin tener que recurrir a tácticas de persuasión. Es la autoridad moral que poseen aquellas personas en las que se confía y a las que se respeta porque se cree en ellas. Es que no es una fe ciega ni consecuencia de un gran carisma personal. Tampoco. Sino una reacción consciente y libre que tenemos de que esa persona o esas personas son honestas y nos han demostrado su valía y su actitud hacia los demás y sabemos que buscan nuestro bien. Todos hemos conocido personas que han despertado en nosotros esos sentimientos. Quizás una persona que nos sorprendió depositando una mayor confianza en nosotros, o quizás una persona que nos trató de forma distinta o que nos alentó en momentos difíciles o que nos ofreció su ayuda cuando no lo estábamos esperando. Sí. Bueno, el caso es que generó en nosotros una consideración especial, una actitud de respeto, de lealtad y de compromiso. La persona a la que se le atribuye esta capacidad es porque de algún modo se le considera como una especie de líder. Sí. Y se le otorgan atribuciones especiales sobre el resto de las personas. Por ejemplo, Ana, como hemos visto antes, el papel más básico de autoridad se establece desde el hogar, ¿no? Donde los padres son quienes tienen esta capacidad de dar órdenes a los hijos. Y es debido a que están bajo su responsabilidad y toman las decisiones adecuadas para ello. Sí. Y eso es ser líder. Nosotros vemos autoridad en alguien por el respeto que le tenemos, porque conocemos sus valores, su interés genuino por nosotros, su idea de que los demás mejoren. Valora la opinión de los demás, nuestra opinión, y surge del reconocimiento y no de la imposición. Eso es. Muy bien detallado. Y todo lo contrario es el autoritarismo. Se trata de un tipo de autoridad inflexible que se ejerce a través de la dominación o la fuerza. Es absolutista, es despotana, es poco coherente. Varía las normas, varía las órdenes, varía los límites. No están claros los límites, de hecho. Y a la larga produce desobediencia y una ira y una rabia en los que están por debajo, ¿no? Es una forma de ejercer el poder con el objetivo de conservarlo a toda costa. Es, vamos, un mal sargento. Es verdad, ya has visto, a la larga hemos visto que lo que desarrolla en la persona es desobediencia. No te van a obedecer. No. Lo que podemos reconocer por famosas frases del tipo, a ver, ¿por qué yo lo digo? O yo tengo más título y más experiencia que tú, así que sé más. Ya ves, ya ves. Eso es autoritarismo, ¿eh? O tú eres pequeño y no sabes nada, aquí mando yo.
Aquí Se hace mando así yo. porque lo digo yo y porque sí. Esos son frases lapidarias. La pena que de esos hay, pues muchos. Hay muchos, hay muchos. Mm. Ana, ¿y sabes lo que tenemos que contar? A ver, ¿qué tenemos que contar? Tenemos que contar entonces las características para que sepamos reconocer una persona autoritaria de una con verdadera autoridad. Mm. Sepamos las diferencias Sí, bien. es muy importante. También nos sirve para analizarnos a nosotros, ¿eh? Mm. Porque en alguna área estoy seguro que seremos autoridad o autoritarios. Unos más que otros, Noelia. Porque a veces yo pierdo la autoridad con mis hijos, ¿eh? Eso es para otro podcast, Ana, Sí, ¿eh? sí. La segunda parte. Lo vamos a llamar ni autoridad ni autoritarismo. No tengo de nada. Total, vaya, total. Pues sí. Te voy a decir, Anita, algunas características del autoritarismo. A ver si te parecen bien. Empieza, a ver. Pues mira, la persona autoritaria usa el control psicológico para mandar. Uy, verdad. Sabe manipular. Usa la manipulación como mejor le conviene. Y juega con las emociones, miente, inventa excusas, Es etcétera. decir, a ver, que finge un poder que no tiene porque mintiendo, dime tú quién te va a seguir. Exactamente, exactamente. Tampoco suelen prestar mucha atención a las leyes o los deseos de los demás, ¿eh? Sino que imponen su voluntad por encima de todo, concentrando el poder en sí mismo. En ese sentido, los gobiernos autoritarios suelen conducir a regímenes dictatoriales. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Mira, el autoritarismo también tiene algunas visiones distorsionadas de las personas a las que debe guiar. La persona autoritaria piensa así, ¿eh? Las ve como una amenaza o que carecen de iniciativa o de capacidades propias. Que son tontos. Pero mira, detrás de dichas actitudes realmente ¿qué se esconde? Una soberbia, un orgullo, creyéndose superior al resto y atropellan la dignidad de los demás. Es que el autoritarismo se niega a reconocer los propios errores, porque piensa que ese reconocimiento lo debilita, ¿no?, de su poder. Culpables son siempre los demás, ellos no. No se autoanalizan. La persona autoritaria tiende a querer mantener todo bajo control. Nada se puede hacer sin su permiso. ¿Tú no conoces gente así? ¿Alguna? Solo él, la persona autoritaria, dicta las órdenes, las cuales deben ser atacadas sin ninguna discusión. O sea, la comunicación aquí es unidireccional. Hablo yo, los demás que se callen. Eso es. El otro no tiene nada que objetar ni nada que aportar. Es que la persona autoritaria busca entonces justificar las actitudes prepotentes, porque argumenta que los demás son incapaces de hacerlo mejor y es que es el salvador del mundo. El miedo o amenaza puede dar resultados a corto plazo, pero nunca, jamás generará un compromiso y una fidelidad a largo plazo. Que va, la gente quiere huir corriendo de eso. Eso es. Mira, Noelia, al contrario que el autoritarismo, las características del verdadero ejercicio de la autoridad son otras. Te voy a decir alguna. La autoridad es capaz de reconocer los errores, ¿vale? No le echa la culpa a los demás. El que afirma no tener la culpa, cuando yo afirmo que no tengo la culpa, ¿qué estoy haciendo? Transfiriéndosela a otro, ¿no? Eso es. Cuando yo le echo a otro la culpa, no estoy dispuesto a asumirla, aunque yo sea el culpable. Pues la autoridad no hace eso, es capaz de reconocer los errores. La auténtica autoridad reconoce sus límites y por ello sabe que no es falible, que es capaz de reconocer errores y pide ayuda para superarlos. Es que la verdadera autoridad, como tú dices, no es opresiva, sino que deja que los otros sean lo que son. El líder auténtico genera espacios de libertad en el cual las personas puedan desarrollarse, apoya, incentiva iniciativa, sin sentirse amenazado por el buen desarrollo de sus compañeros, ¿no? Claro, reconoce los logros de los demás y es agradecido con el apoyo que recibe porque sabe que no es posible avanzar solo. Un líder auténtico escucha entonces realmente a los demás, Ana. No se siente amenazado por opiniones distintas a las suyas. No pretende tener todas las respuestas ni tener la última palabra en todo. El verdadero poder de la autoridad, ¿sabes cuál es, Noelia? Dime, ¿cuál? El servicio. Muy bien. Y no el Sí. autoritarismo. Es un liderazgo basado en entrega y en servicio, lo que verdaderamente genera compromiso. Es la integridad, la justicia, la coherencia que tiene esa persona. Y entonces, ¿qué pasa? Que la ejerce con autoridad y le vemos autoridad. Pues qué bonito las personas así, ¿verdad? Con esa autoridad. Pues sí. Podríamos ver la personalidad entonces del que tiene autoridad, ¿no? Sería, por ejemplo, una persona equilibrada, madura, centrada en el beneficio de los demás. Y no te olvides, con capacidad para el diálogo, deseosa de que su alrededor progrese, mejore, que nadie se quede atrás. Fomenta la unidad también, Ana. Son personas veraces, no juzga precipitadamente, no imponen sus criterios. Legitima la autonomía de cada persona. También la persona con autoridad es coherente y firme, genera confianza, transmite paz y serenidad, tiene paciencia, sensibilidad y consideración hacia los demás. ¡Qué maravilla! Así da gusto seguirle. Pues sí, por eso reconocemos su autoridad y le queremos seguir, no por obligación. ¿Y cómo sería la personalidad de una persona autoritaria?
Pues mira, sería alguien impulsivo, centrado en sus propios intereses, nada reflexivo en soluciones, pero sí en castigos. Es el de las correcciones continuas y los pocos premios. Y suelen ser desafiantes y con actitudes algo agresivas, ya que se creen autosuficientes, piensan que merecen el reconocimiento y el diálogo es inexistente porque reina el monólogo. No te oyen. No te oyen. Y tenemos cientos de ejemplos de esto en países y en personas. A lo largo de la historia universal hemos visto gente así por todos lados, en los que han existido ambos extremos y también los tenemos en nuestras vidas diarias, no se te olvide, Ana. Mira, un ejemplo muy bueno de los más repulsivos autoritarios pueden ser Hitler o Stalin. Ya ves. Y ejemplo de personas que ejercieron con autoridad y no con autoritarismo, Martin Luther King, Muy que es bueno. recordado gracias a su lucha constante contra la discriminación Muy racial, bueno. ¿no? ¿Y qué me dices de Nelson Mandela? Maravilloso. Que se dedicó a desmontar la estructura social y política de su época, el racismo, la pobreza, la desigualdad social. Bueno, yo ahora soy muy fan de Angela Merkel. Uy, sí, yo también. Es otro ejemplo de cómo se ejerce autoridad, con sus principios de democracia y libertad y respeto por la ley y dignidad del hombre. Muy bueno ese ejemplo, el de Angela Merkel, ¿eh? Y como no, tenemos que nombrar a Jesús de Nazaret. El mejor ejemplo de autoridad. Porque tener autoridad no es ser autoritario, es ser como Jesús. Él ejerció su autoridad para hacer el bien a los demás, para enseñarnos a ser servidores y no para servirnos a nosotros mismos, ¿no, Elia? Exactamente. Y la más extraordinaria de todas las ofertas que en esta vida nos hubiera podido hacer fue la resurrección y la vida eterna. Totalmente. Es curioso, mira, el tema de cómo los discípulos siguen a Jesús. Le siguieron no porque él se lo mandara como una orden, sino porque lo que vieron en él, por lo que reconocieron que había en él. Eso es, dice en Marcos 1 que Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y los discípulos lo dejan todo, Ana. Sí, todo. Ya le conocían, eso lo sabemos. Y por ello es autoridad para ellos. Habían visto cómo era él, cómo era su corazón y reconocían autoridad en él. Y así es el cristianismo, el seguir a Jesús. Es una decisión radical, es una llamada drástica y Jesús nos invita a todo o nada. Porque para Dios el casi todo es nada también. Eso es. Es como con el matrimonio, ¿no? Un ejemplo muy claro. No te casas para casi ser fiel a tu marido o a tu mujer. O eres fiel o no lo eres. Debes ser la única persona con la que intimas, con la persona que no solo desnudas el cuerpo, sino también el alma. Y con Dios debe ser así, nuestro todo en todo, prioridad, fidelidad e intimidad absoluta en Él. Cuando Jesús te invita a seguirle, ¿qué haces? Lo dejas todo y vas con él. Tus prioridades, tus deseos, tus intenciones, todo eso ya pasa a un segundo nivel. Y es Jesús el primero y la autoridad de todo cuanto haces. Empiezas a vivir a través de su persona y a verlo todo a través de esa decisión de dejarlo todo y vivir para Él. Porque le hemos conocido y sabemos quién es. Posee las características para reconocerlo como autoridad. Sí, sí. Los discípulos ya conocían, Ana, a Jesús de antes, hemos dicho. Y algunos sabían quién era porque era seguidor primero de su primo Juan el Bautista. El mensaje de Juan se basaba en anunciar la llegada de este Salvador que vino a la tierra a cambiar todo. Y los discípulos, por tanto, habían escuchado que él era un gran maestro y que su sabiduría lo caracterizaba. Esa sabiduría y humildad le fue reconocida como autoridad por los discípulos que le siguieron. Eso es. Durante mucho tiempo Jesús estuvo predicando que Él era Dios mismo hecho hombre y explicó de qué se trataba su reino. Demostró, dio garantía de que sus palabras eran reales haciendo milagros y sanidades a muchísimas personas. Sí. Él decía, puedo quitarte pecados, soy el Hijo de Dios, ¿no? Y el sello de autenticidad de que sus palabras eran reales era ese, que sanó, hizo grandes milagros. Eso es. Demostró quién era, dio veracidad de sus palabras como amando, porque amaba al débil, amaba al enfermo, al desechado, al indigno, amando al que según las personas más morales de esta tierra, que eran los fariseos, no debía ser amado, porque eran personas sucias. Eso es, Ana, se le reconoció la autoridad porque su mensaje y su vida se basaba en un amor real, genuino, donde dignifica a las personas, ya sean hombres, mujeres o niños. Él dignifica todo. Él no es un líder autoritario que Para impone nada. su poder y nos coacciona, sino un Dios amante que viene a sanar el alma y nos alivia del sufrimiento en un mundo imperfecto y oscuro. Mira, la Biblia dice que cuando Jesús llega a Nazaret, sus vecinos se quedan sorprendidos por dos cosas. Te las voy a decir. La sabiduría de su corazón y la fuerza curadora de sus manos.
Era lo que más le atraía a la gente de Jesús. Es que Jesús no es un pensador que explica una doctrina, No. sino un sabio que comunica su experiencia de Dios y enseña a vivir bajo el signo del amor. Y cuando uno se acerca a Jesús, pues no se siente atraído por esa doctrina que él estaba hablando. No. Sobre todo es porque es invitado a vivir de una manera nueva, diferente. Ana, porque al fin y al cabo seguir a Jesús no se basa en formas y en cosas que debo hacer para acercarme a Él, sino que nos invita a vivir de una forma revolucionaria, transformándonos si le dejamos nuestro interior para hacer visible que le seguimos de forma externa. Le reconocemos como autoridad porque Él nos amó primero a nosotros, Noelia. Nos amó al ser humano. Y sabemos que teniéndolo como autoridad, pues tendremos beneficios. Sí, hay un gran beneficio personal si le seguimos, porque Él nos ama con un amor profundo y significativo. Jesús en su tiempo no era importante, no era un líder político, ni muchísimo menos. No tenía poder cultural como los escribas, no era un intelectual con estudios. No. Tampoco poseía el poder sagrado de los sacerdotes del templo. No era miembro de una familia honorable, ni pertenecía a las élites urbanas, no tenía nada de eso. Nada de eso. Jesús era un obrero de una aldea desconocida de la Baja Galilea. No había estudiado en ninguna escuela rabínica, no le preocupaban las discusiones doctrinales, no se interesó nunca por los ritos. La gente lo veía como un maestro que enseñaba a entender y a vivir la vida de manera diferente. Y ahí es donde estaba su autoridad. Poseía todas las características de una persona que es autoridad. Jesús era autoridad con su vida y palabras. Vivía una vida consecuente. Eso es, siempre sus respuestas estaban cargadas de sabiduría, siempre precisas y cortantes, con la seguridad de quien solo proclama la verdadera verdad. Jamás tuvo que cambiar, retractarse o modificar nada de lo que dijo o hizo. No. El reino de Dios en la tierra tiene un modelo de autoridad en Jesucristo, una autoridad amorosa y compasiva. Su autoridad sobre la naturaleza aplacó el mar y los vientos. Su autoridad sobre las enfermedades curó enfermos. Su autoridad sobre los demonios también, los echó fuera. Su autoridad sobre la muerte porque resucitó. Sí. Y tuvo autoridad y poder para perdonar los pecados. Potestad del Padre dada a su Hijo amado, ¿no? Es más que evidente que si Dios quisiera, omnipotente como es, hubiera podido hacer uso de su infinito e ilimitado poder, de tal manera que podríamos asegurar sin lugar a dudas que le hubiese resultado imposible al humano desobedecerle. Pero mira, Noelia, la Biblia nos enseña que esa no era la manera de actuar de Dios. Exactamente. Ni ha sido así. Porque primero, Dios no usa un poder absolutista porque sería lo mismo que negar al ser humano el gran regalo de la libertad. Dios nos creó libres. Nuestra alma está impregnada de libertad. Si se nos impone el bien y no lo podemos escoger, entonces ya no somos libres. Por eso Dios permite que Adán y Eva, pudiendo escoger el bien, acaben eligiendo el mal, la desobediencia y la rebeldía contra su creador. Sí, Ana, Dios tampoco usa su poder de forma absolutista, porque no está tratando de que seamos esclavos ni súbditos. Dios nos trata como hijos, pues lo somos los que hemos creído en Él y hemos decidido seguirle. Y sus hijos podemos disfrutar de la autoridad de Jesús, que nos trata no con normas de obligado cumplimiento sin más, sino con amor, con muchísimo amor. Pero el amor sin libertad no es amor. Si se obliga a alguien a amar, esa acción deja de ser amor. El amor requiere de manera imprescindible la libertad que nos da el Señor. Y por todo ello, la manera de actuar de Dios no es haciendo uso de un poder absolutista, sino con una decidida autoridad, que presenta sin engaños ni ambigüedades el plan de felicidad para el hombre. Se lo presenta, se lo propone, pero nunca se lo impone. Nos habla entonces con una autoridad generosa, ¿no? Una autoridad paciente, una autoridad que perdona. Y es que el verdadero poder, aquel que se ejerce desde la autoridad, es siempre generoso, porque siempre busca nuestro bien. Está pensado para rescatarnos y no para hundirnos. Dice la Biblia algo muy interesante. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Lo dice en Efesios. Así pues, vemos que Dios no es autoritario ni tampoco responde con simplezas como esto es así porque yo lo mando. Dios hace el uso más inteligente del poder. Tiene de por sí una autoridad moral que no necesita vencer a nadie. ¿Por qué? Porque convence. Jesús era así y nosotras le seguimos porque vemos en él esa autoridad. Así es. Porque lo demostró con su vida, nada más y nada menos. Así es, muriendo por nosotros. Pues sí, bueno, Ana, hemos terminado el tema de hoy, aunque habría mucho más para decir sobre esto. Pero quien quiera profundizar, pues ya tiene cómo empezar. Pues sí, un poquito. Y hoy, mira, hoy vamos a recomendar una serie maravillosa donde se ve claramente cómo los discípulos seguían a Jesús, su autoridad desde el amor, que está muy bien producida y se llama The Chosen.
¿no? Hay que verla descargando una app, ¿no, Noelia? Que se Sí. llama The Chosen, los elegidos. Exactamente, te descargas la app y la ves desde el móvil o cualquier otro dispositivo Android. Muy buena. Y recordemos las redes sociales. Venga, dale. iVoox, Google Podcast, Muy bien. Spotify, Telegram y YouTube. No te olvides de inscribirte, así las piedras hablarán, y darle a la campanita para que te lleguen nuestros podcasts. Claro, te llegan al minuto, vaya, o al segundo. ¿Tú vas a decir hoy el correo? Venga, lo digo yo. Nuestro email, silaspiedras@gmail.com, para que nos escribáis y nos hagáis comentarios, sugerencias o lo que os dé la gana. Muy bien. Y piedras, ya sabéis, buscadle y viviréis.